América del Norte fue testigo hoy de un eclipse total de sol después de 99 años de que este fenómeno no ocurriera. El eclipse se produce cuando la luna se coloca entre la Tierra y el Sol y tapa al Sol por completo. Solo puede verse con luna nueva cuando los tres cuerpos, la Tierra, la Luna y el Sol, están en una misma línea recta. La duración de la fase de totalidad puede durar varios minutos, entre 2 y 7.5, alcanzando algo más de las 2 horas, pues todo el eclipse, desde que comienza a taparse el Sol por la Luna hasta que sale pues del mismo eje. Por término medio sucede un eclipse total de Sol en el mismo punto terrestre una vez cada 200 o cada 300 años. El tamaño del Sol es de 695.700 kilómetros, mientras que la distancia entre la Luna a la Tierra es de 384.400 kilómetros. El próximo eclipse de Sol tendrá lugar hasta julio del año 2019. En la República Mexicana el eclipse se pudo ver parcialmente, ya le decía, principalmente en los estados que están en la frontera norte, como Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. En esos estados la luna cubrió entre un 50 y un 60% del sol. El último punto en el territorio nacional en donde se pudo ver fue en Quintana Roo. Aquí en la Ciudad de México la parcialidad fue del 26%. Comenzó a las 12:02 de la tarde y finalizó pasadas las 2 de la tarde. Hasta el Universum, allá se encuentra mi compañero Bogdán Castillo. Bogdán, muy buenas tardes, platícanos, ¿qué se ha vivido el día de hoy ahí en el Universum? Gracias, muy buenas tardes. Pues un verdadero festival es lo que se ha llevado a cabo en Universum de Ciudad Universitaria con motivo del eclipse parcial de sol en la Ciudad de México. Desde muy temprano, cientos de personas comenzaron a llegar a la explanada de este sitio para observar a través de 8 telescopios cómo la luna cubría poco a poco el sol hasta llegar en un 26%. Para presenciar este fenómeno astronómico, muchos padres de familia incluso decidieron que sus hijos no acudieran a la escuela en su primer día de regreso a clases. Además de los telescopios, muchos asistentes con lentes especiales y telescopios también armados con cajas de cartón también lograron ver este fenómeno astronómico que inició a las 12:02 horas y concluyó a las 14:38. En Universum, lugar donde estamos transmitiendo en vivo, también hubo talleres y charlas para que los asistentes a este punto pudieran conocer más de este eclipse solar. Los próximos eclipses de sol visibles desde la República Mexicana serán el 14 de octubre del 2023, será anular en algunas regiones de Yucatán y Quintana Roo, y en los demás estados de la República Mexicana será parcial. El 8 de abril del 2024 también habrá otro eclipse total en algunas regiones de Sinaloa, Durango y Coahuila, y será parcial en el resto del país, y será hasta el año 2261 cuando la Ciudad de México vuelva a tener un eclipse total de sol. Así es que mucha fiesta durante este lugar de Universum en Ciudad Universitaria, donde repetimos, cientos y miles de personas, desde jóvenes, niños y adultos, pues acudieron para presenciar el eclipse parcial de sol aquí en Ciudad Universitaria. Hasta aquí el reporte. Muy
bien, Bogdan. Bueno, pues 2261 ya estuvo que no nos tocó. Muchísimas gracias, querido Bogdan, por este reporte. Vámonos ahora al Instituto de Astronomía de la UNAM. Ya se encuentra mi compañera Lupita Madrigal. Lupita, ¿cómo estás? Adelante, buenas tardes. Ana Paula, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así estuvimos en el Instituto de Astronomía desde muy temprano. Y fíjate que se había hecho la convocatoria a través de redes sociales y fue abierta. Se pensaba que iban a llegar alrededor de 200, 300 personas a compartir con los astrónomos y con investigadores que pusieron a disposición de la gente sus telescopios, pero sabes que alrededor de la 1 de la tarde había más de 1,500 personas, entre formadas y otras adentro de los jardines del Instituto de Astronomía, que estaban ingresando en grupos de 20 personas para poder ver el eclipse, y además pues tenían ahí la referencia inmediata con los astrónomos que les explicaban. Se disiparon dudas, algunos mitos que hay alrededor del eclipse, y bueno, pues fue un momento en realidad fue desde las 12:02 hasta las 2:30, más de 3 horas, que la gente pudo compartir con los investigadores, con los astrónomos. Durante todo este tiempo aprendieron de astronomía, aprendieron del sol, aprendieron de las recomendaciones, por qué hay que utilizar un telescopio, por qué no usar una cámara fotográfica. Ya dijeron, los rayos del sol, los rayos ultravioleta afectan directamente la retina de los ojos, por eso había muchas dudas que se disiparon. Estuvo participando gente no solamente de la universidad, de las facultades cercanas, sino de otros institutos, incluso gente y estudiantes de preparatorias vecinas a la Universidad Nacional. Te decía, Ana Paula, ahora los investigadores se disponen para regresar a sus labores y en el transcurso de los siguientes días estarán mostrando fotografías que ellos tomaron con sus telescopios, y además desde el Observatorio Nacional de San Pedro Mártir toda la información que se generó la estarán subiendo en su página de internet del Instituto de Astronomía de la UNAM, así es que hay que estar pendientes de lo que se suba. Esa información será muy valiosa para que sigamos aprendiendo de este fenómeno astronómico. Ese es mi reporte, Ana Paula. Muy bien, Lupita, muchísimas gracias por tu reporte. Buenas tardes. Hasta luego. Y de la UNAM vámonos ahora con Fara Reachi. Ella se ubica en el Museo de Historia Natural. Fara, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué reporte nos tienes allá? ¿Cómo vieron el eclipse? Muy buenas tardes, Ana Paula. Comentarte que ya son casi 4 horas de actividades aquí en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, en donde los alumnos se han dado cita para observar este fenómeno a través de los 4 telescopios instalados en la azotea y 4 más distribuidos en las aulas. Comentarte que hemos visto caras de asombro, caras de entusiasmo, al ver cómo la luna se iba interponiendo entre la Tierra y el Sol, y bueno, por momentos se nos cruzaba una que otra nube, pero en general sí se pudo dar seguimiento a este eclipse desde este punto al sur de la Ciudad de México. Comentarte también que a pesar de que ya concluyó este fenómeno, los alumnos siguen llegando para aprovechar que están instalados los telescopios con filtros y poder mirar hacia el cielo. Nos comentan que muchos estaban en clases, pero no se quedaron con las ganas, con la curiosidad, y por eso están aquí. Y bueno, pues así las cosas, Ana Paula. Fara, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Para hablar más sobre este eclipse, le agradezco a Martín Bonfil Olivera, de la Dirección General de la Divulgación de la Ciencia de la UNAM, que nos tome esta comunicación. Martín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Querida Paula, es un gusto hablar contigo. Igualmente, hace tiempo tú siempre nos hablas de la ciencia por gusto, y justo en ese tenor te quisiera preguntar, más allá del fenómeno natural como un espectáculo visible, me gustaría preguntarte qué podemos aprender de un eclipse como el que ha visto la Tierra, el continente americano el día de hoy. Pues mira, yo creo que es una de las pocas ocasiones en que uno puede experimentar este tipo de fenómenos que, bueno, me imagino que en las zonas donde hubo totalidad debe ser mucho más impresionante, pero también en México, donde se pudo apreciar de manera parcial en la mayor parte del territorio, pues es un fenómeno que llama la atención, que es curioso, que es impresionante,
y que si se logra construir, digamos, un ambiente, de convertirlo en un evento, donde, como se hizo en muchos lugares, por ejemplo en el Museo Universum y en muchos sitios de la República, en que uno puede asistir y hacer una observación guiada, pues uno puede experimentar un fenómeno natural que sorprende, que puede uno recibir una explicación más profunda, y eso puede despertar una experiencia, digamos, placentera, que cause asombro y que tiene que ver con la ciencia. Entonces es una de las maneras en que se puede acercar el público general, los niños, los adultos, la gente que normalmente no tiene mucho interés en la ciencia, puede acercarse y decir, bueno, ahí hay algo curioso que me gustaría entender más, porque lo vi y sentí algo de curiosidad, de ver algo inusual. Entonces es una experiencia que realmente se le pudo sacar mucho jugo. No sé si se le sacó todo el jugo que hubiéramos podido en nuestro país, porque en muchos otros países, tanto de Centroamérica como en Estados Unidos, sin duda, y en Europa, se hicieron preparativos desde hace meses. En México creo que nos agarraron las pistas, ¿no? Y creo que no se habló mucho del eclipse hasta la semana pasada, pero aún así, pues me imagino que mucha gente lo pudo disfrutar. No sé si tú hayas tenido la experiencia de salir a verlo. Bueno, yo estaba aquí en la oficina y nada más fue asomarme a la ventana con la curiosidad de ver si de alguna forma se oscurecía un poco el día, pero pues no sentí que se oscureciera, pues precisamente porque fue parcial. Preguntarte la parte energética, ¿qué implica para ustedes en la disciplina el hecho de que ocurra un eclipse así no haya sido total? Bueno, mira, dejando de lado todo lo que es el pensamiento mágico, ¿no? Que son pues creencias que no tienen mucho que ver con la visión científica del mundo. Ciencia. Había esta discusión sobre si era peligroso dejar que los niños, por ejemplo, en las escuelas salieran a ver el eclipse. Hubo un caso muy triste en Coahuila, ¿no? Que la Secretaría de Educación Estatal había circulado un memorándum prohibiendo a los maestros que dejaran salir a los niños al patio. Bueno, ver el sol siempre es dañino, por supuesto, nunca se debe ver el sol ni durante un eclipse ni nunca, pero si se toman las precauciones y las medidas adecuadas con tiempo, se hubieran podido comprar filtros. Bueno, mucha gente lo hizo, algunas organizaciones lograron distribuir lentes especiales, o se podían comprar estos vídeos de soldador, o bien se podrían utilizar medios indirectos, como mucha gente lo hizo, para proyectar la imagen del sol y observarlo de manera indirecta. No tiene nada que ver con ningún daño posible, más allá de... En todo caso hay menos radiación solar durante un eclipse, ¿no? Entonces te quemas un poquito menos la piel. No hay que observarlo directamente, pero fuera de eso no hay ningún daño que pueda causar un eclipse en sí mismo, ¿no? El único daño es mirar al sol, y por supuesto, pues si estás asoleándote, pues te puedes dorar un poquito la piel. Bueno, muy bien. Gracias, Martín, por tomarnos esta comunicación el día de hoy. Pues ojalá que lo haya disfrutado mucha gente. Yo acá estoy en Argentina, no me tocó verlo, pero seguramente voy a ver el video de cómo se vio allá en México. Muy bien, sí, ahora sí que ha sido el más documentado en la historia de los eclipses, y no es para menos con todas las herramientas que tenemos actualmente. Gracias, Martín, buenas tardes. Encantado, Pablo, hasta luego. Hasta luego. El eclipse total recorrió 14 estados en Estados Unidos. Comenzó en la costa oeste, en Oregon, alrededor de las 10:15 de la mañana, hora local, y tardó 1 hora y media en atravesar todo Estados Unidos. El momento más importante del eclipse total fue en Carbondale, Illinois, en donde el sol fue cubierto por la luna durante 2 minutos y 40 segundos. Terminó en Charleston, Carolina del Sur, un poco antes de las 3 hora local, 3 de la tarde, 2 de la tarde aquí, tiempo de México. Este fenómeno astronómico, considerado como el más documentado, le digo, en la historia de la astronomía, también pudo ser observado de forma parcial en países del Caribe y América Latina como Cuba, Puerto Rico, Colombia, Venezuela y Brasil. En Europa, en España, en Portugal, en Reino Unido y en Noruega. También se pudo ver en el noroeste de África, en el centro norte del Océano Atlántico y en el área asiática del este de Rusia.
La NASA desplegó una flota de barcos, de aviones y unidades terrestres para poder observar, estudiar y analizar cada instante del eclipse desde que entró a territorio norteamericano hasta su culminación. Además, desde la Estación Espacial Internacional se realizaron tomas. De acuerdo con los expertos, se analizó el tipo de radiación y la forma en que llega a la curvatura de la luz a la Tierra. Quienes lo pudieron ver recibieron imágenes gracias al despliegue de 11 naves espaciales, 3 aviones de la NASA y más de 50 globos de amplia altitud. El eclipse solar recorrió una franja de 113 kilómetros de ancho por casi 5,000 de largo. Ya decíamos que este ha sido el eclipse más documentado desde que sabemos que ocurren estos fenómenos y desde que se documentan. Aquí le tengo la historia de la fotografía más antigua de un eclipse total de sol. Fue hace 166 años. Esta es la fotografía, fue tomada por el fotógrafo de Prusia, Johann Friedrich Berkowski. Esto ocurrió el 28 de julio del año 1851 por encargo del Observatorio Real de Prusia. Berkowski colocó una placa de cobre pulida y plateada que fue tratada por vapores de yodo para hacerla sensible a la luz. Colocó su cámara frente a un pequeño telescopio y realizó una exposición de 84 segundos. El resultado final fue esta imagen en blanco y negro captando el eclipse y la corona del sol detrás de la luna desde, 1851. Primera fotografía de un eclipse. De acuerdo con los expertos, los eclipses como el que hoy vimos y que fuimos testigos son causa de que algunos animales experimenten una serie de reacciones, incluyendo confusión, miedo y emoción. Dicen que los animales como los insectos y los murciélagos se comportan como si la noche hubiese llegado, simplemente. Otros animales más inteligentes, se menciona los chimpancés, delfines, llamas, parecen detenerse para mirar al cielo, mostrando presuntamente signos de comprensión de un fenómeno celeste que está ocurriendo. Según el doctor Douglas Duncan, director del planetario Fisk de la Universidad de Colorado, en febrero de 1998 en las Islas Galápagos vio a un grupo de delfines y ballenas que se arqueaban dentro y fuera del agua en completo silencio al momento de ocurrir el eclipse. O sea que entre más inteligentes, pues más fascinantes sus reacciones.